Asimismo, yo te invito a buscar en tu Biblia, en el libro de Segunda de Samuel 9, 7, 8. Amén. Y vamos a estar orando por reverencia a la palabra de Dios. Padre y Dios, Señor, en esta hora te doy gracias una vez más, bendito Rey, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor amado Dios. Nada haríamos en este lugar, Señor, si tú no estuvieras. Por eso te damos gracias, Señor, porque este es el lugar donde podemos regocijarnos, Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor amado, que estés usando mi vida conforme a tu voluntad, que estás llevándote toda palabra de humana sabiduría de mi vida, Señor, y que repose toda palabra de lo alto, Señor. Oh Padre, no me quites, Señor, sino que me des. Dame de lo que tú tienes en el reino de los cielos, Señor, para que aún mi vida también reciba, Señor, esta palabra que tú tanto nos das, Señor, que edifica, Señor, que exhorta. Esta palabra, bendito Dios, que nos instruye, esta palabra que nos corrige. Padre, te pido, bendito Dios, que hables, Señor amado, a nuestros corazones. Hoy abro mis oídos, Señor, para escuchar tu voz y poder, bendito Dios, Señor, ser útil delante de tu presencia para este pueblo, Señor amado, que tiene mucha necesidad. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Cristo dice, y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice la palabra de Dios y la leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Amén. Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Y dile al que está a tu lado, míralo a los ojos y dile, hoy Dios vino a llamarte. Vuélveselo a decir, hoy Dios vino a llamarte. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es fiel. Yo desde hace una semana el Señor ha puesto esta palabra en mi corazón y en mi boca y en mi mente. Y yo le decía, Señor, en cualquier momento yo voy a dar esa palabra, porque si tú me la estás dando es porque quieres también que la dé a conocer a muchos. Y cuando decía que iba a predicar en cualquier momento, siempre escuchaba predicadores y pareciera que el mismo Dios me dijera, ahí está la palabra, porque siempre escuchaba el mensaje. Quizás si usted no había notado porque su pastora no estaba predicando constantemente como lo hacía, pero su pastora estaba viviendo un proceso que me identificó mucho a esta palabra, un proceso que detuvo en un momento mi llamado a Dios, porque me detuve sin, aleluya, darme cuenta que el único que tiene el poder para sanar, cambiar y transformar es el Señor. Muchas veces predicamos la palabra de Dios, pero muchas veces se nos olvida que Dios tiene el poder. Y no me da pena testificar algo hoy, porque Dios me ha sanado. Yo no podía subir al altar a predicar, porque cada vez que hacía fuerza aún para coordinar, se me salía el orín. Y yo no entendía por qué me estaba pasando eso. Y fueron tantos meses angustiada, con dolor en mi corazón, y diciéndole, Señor,
Yo no quiero estar en esta posición. Era tan triste para mí tener que estar usando todos los días una toalla sanitaria y pañales desechables, porque no sabía ni entendía lo que yo estaba pasando. Pero a mí me apasiona el predicar la palabra de Dios. Y yo decía: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Si tú me llamaste, haz algo por mí. Y sabe, llevo 2 semanas que he subido al púlpito a coordinar y ya no me sale el orín como me salía. Y le dije a mi esposo: el Señor me sanó. Y no me da pena testificarlo, porque así como esta palabra que ahora voy a entregar a tu vida, así me sentía yo en Lodebar, por una angustia, por una tristeza y por un dolor en mi corazón, por la situación que estaba viviendo. Pero algo me dijo el Señor: tú tienes la decisión, quedarte en Lodebar o salir de ahí. Y le dije: Señor, no importa cuántos pañales o cuántas toallas tenga que usar, pero voy a predicar tu palabra, porque no voy a dejar, aleluya, ver cómo el diablo me está poniendo el pie para que mi boca se cache. Y cuando lo decidí, hermana Yesenia, Dios se glorificó en mi vida. Y si Dios se glorificó en mi vida, se va a glorificar en la tuya. Se va a glorificar en la tuya. Por eso el Señor me dio esta palabra y me dijo: hoy Dios vino a llamarte. Dile al que está a tu lado: hoy vino Dios a llamarte. Muchos conocemos la historia del libro de Samuel. Nuestra hermana Mayre predicaba el día martes acerca de la vida de un hombre llamado Saúl, el cual fue un hombre el cual Dios escogió para ser el rey de Israel. Y para que tú entiendas esta palabra que yo hoy voy a entregar a tu corazón, yo hoy quiero recordarte que este hombre llamado Saúl era un hombre escogido por Dios, pero que a causa de su desobediencia fue desechado, aleluya, por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque había desobedecido delante de la presencia de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre llamado David, un hombre, aleluya, que estaba siendo preparado como pastor de ovejas cuando estaba, aleluya, cuidando las ovejas de su padre. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado David estaba capacitado para enfrentarse a muchas cosas grandes, porque había vivido desafíos, había vivido muchas experiencias cuando cuidaba las ovejas de su padre. Y dice la palabra de Dios que este rey Saúl estaba pasando algo muy grave, que era un gigante que se había levantado, y todos conocen la historia, aleluya, de Goliat. Dice la palabra de Dios que David le dijo a Saúl: déjame que yo vaya y me enfrente a ese Goliat. Y dice la palabra que Saúl le dijo: no, porque tú eres joven, lo tuvo por poco. Pero lo que no sabía Saúl era que David estaba siendo entrenado. Pero aún lo que no sabía Saúl era que como Dios todo lo sabe, y Dios sabe hasta cuándo tú vas a estar, hasta cuándo tú vas a seguir caminando, hasta cuándo tú, aleluya, te vas a detener o vas a seguir. Ya el Señor estaba preparando a un hombre que reemplazara
la vida de Saúl. Y ese hombre era David. Dice la palabra de Dios que Saúl tenía varios hijos. Y uno de esos hijos se llamaba Jonatán. Estoy haciéndole un resumen de toda esta historia. Y a causa de que había, aleluya, desobedecido Saúl, el Señor desecha a este hombre y lo quita del reinado que tenía, que era el reinado que él tenía como rey de Israel. Saúl empieza a tenerle celos a David, empieza a tenerle envidia y empieza a querer matar a David. Y dice la historia que Jonatán también fue llamado para gobernar a Israel. Dice la palabra de Dios que este hombre Jonatán tenía el corazón conforme al de Dios, un corazón bondadoso, un corazón, aleluya, que se apadeaba o se sentía lo que otro podía sentir, y se hizo muy amigo de David. Dice la palabra de Dios que ellos plantaron una promesa, se hicieron una promesa. ¿Cuántas veces tú te has hecho promesas con alguien? ¿Cuántas veces tú le has hecho promesas a Dios? Muchas, ¿verdad? Y muchas veces no la cumplimos. Pero dice la palabra de Dios que Jonatán y David se hicieron tan amigos que eran más que amigos, eran como hermanos. Se amaban. Y vino Jonatán y le dijo: no temas, David, porque tú no vas a morir en las manos de mi papá. Porque David no entendía por qué Saúl lo quería matar. Pero al transcurrir la historia, dice la palabra de Dios que David es escogido por Dios para ser el rey de Israel. Había una promesa de Jonatán con David. Y dice la palabra de Dios que los filisteos atacaron a la vida de Saúl y a sus hijos, y entre ellos cayó Jonatán. Cuando este hombre muere, la nodriza, que le llamamos las nanas, la que le llamamos la que cuida a los niños, estaba a cargo de un hombre llamado Mefibosé. ¿Quién era Mefibosé, pastora? Era el hijo, aleluya, de Jonatán. Dice la palabra de Dios que cuando esta mujer se entera de que habían matado a Saúl y habían matado a Jonatán y a sus otros hermanos, esta mujer corre, sale huyendo y lleva en brazos, aleluya, a Mefibosé, que era niño, y lo deja caer. Inmediatamente recibe una lesión en sus pies. Dile al que está a tu lado: aunque a ti te dejen caer, levántate. Vuélveselo a decir: aunque a ti te dejen caer, levántate. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Y es ahí donde llegamos a la historia y a la palabra que Dios quiere entregar. Dice la palabra de Dios que cuando este niño cae, queda lisiado, y la nodriza lo lleva a una tierra llamada Lodebar. Y dice la palabra de Dios que cuando David, aleluya, recibe el reinado, en pocas palabras recibe el ser rey de Israel, lo primero que él hizo fue acordarse del pacto que hizo con Jonatán. Dile al que está a tu lado: Dios nunca se va a olvidar de lo que te ha prometido. Vuélveselo a decir: Dios nunca se va a olvidar de lo que te ha prometido. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios.
palabra de Dios que llega David y se acuerda del pacto que hizo con Jonatán. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel 9, que dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y mandó a buscar si había quedado alguien en la casa de Saúl. David se había quedado con todo lo de Saúl, pero él se había acordado que tenía un pacto con su amigo Jonatán, y se había dado cuenta que alguien había tenido que haber quedado de esa familia para él devolverle lo que, aleluya, le había quitado a Saúl. Dile al que está a tu lado: hoy es el día que Dios te devuelve lo que el diablo te ha quitado. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos llegan a buscar en la casa de Saúl, había un hombre llamado Silba, y este rey David lo manda a buscar. Y dice, aleluya, que este hombre le dijo: sí, David, sí, rey David, hay alguien, un hijo de Jonatán, que se llama Mefibosé, y que es un hombre lisiado de los pies. Inmediatamente David le dijo: pero ¿en dónde está? Y él le dijo: se encuentra, aleluya, en Lodebar. Y es allí, aleluya, donde entonces el rey David le dice: ve y búscalo y tráelo a la casa. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefibosé, y él respondió: heme aquí tu siervo. Y él le dijo: David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefibosé se sentía que él no era merecedor de lo que estaba recibiendo. Muchas veces nosotros creemos que no somos merecedores de la misericordia de Dios, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que si tú hoy estás aquí, varón, si hoy tú estás aquí, mujer, es porque la misericordia de Dios te ha alcanzado, y esa misericordia te ha llamado para decirte el Señor: aquí estoy yo para darte vida cuando tú has creído que todo ha acabado. Y dice la palabra de Dios que Mefibosé estaba en Lodebar. Lodebar era un lugar de dolor, donde había miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Era una tierra árida, una tierra que no daba fruto, una tierra que ni siquiera los animales se podían criar porque no había nada. Era un lugar, aleluya, donde prácticamente iban las personas que estaban lisiadas, personas que ya estaban sin desesperanza, personas, aleluya, que estaban quizás creyendo que todo había acabado en su vida. ¿Cuántas veces, aleluya, nos hemos sentido como en Lodebar? A causa de la tristeza, del dolor, a causa de una lesión. ¿Cuántas veces hemos estado como Mefibosé, que a causa de una caída hemos quedado lesiados y nos hemos detenido y nos hemos quedado en Lodebar? Pastora, pero ¿cómo dice eso si a mí no me han dejado caer? Sí te han dejado caer, porque a causa, aleluya, de una herida, a causa de una mala palabra, a causa de una ofensa, tú recibes una caída y quedas lisiado, quedas discapacitado.
Y esa discapacidad te ata tanto que no deja, aleluya, no te deja caminar, sino que te detiene y te hace apartar de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has estado en Lodebar? ¿Cuántas veces por no ver lo que Dios ha prometido en tu vida has estado en Lodebar? ¿Cuántas veces has dejado o has preferido estar como Mefibosé, quedarte ahí y decirle a David: no, David, no tengas misericordia de mí, si yo soy pecador, si yo he cometido tantos errores, yo no merezco estar donde tú estás, yo no merezco recibir lo que tú me quieres dar? ¿Cuántas veces te has sentido culpable porque le has fallado a Dios? ¿Cuántas veces te has detenido y te has quedado en Lodebar y has preferido quedarte en la raíz de amargura, en la tristeza, recordando el pasado, recordando la falla, recordando las heridas? Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte de que Él pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tu falla, tus pecados te han sido perdonados. No puedes quedarte en el mismo lugar, no puedes quedarte en Lodebar viendo cómo el diablo te destruye, no puedes quedarte mirando el pasado, no puedes quedarte mirando en lo que ya fue. Tienes que caminar para que te sientes a la mesa del Rey. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Bríndaselo fuerte. Gracias. Lodebar en lo espiritual son esas zonas oscuras y dolorosas que están en nuestras vidas y que todo resulta gris, oscuro, y que está la ausencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero resulta que yo estaba caminando con Dios y cometí errores, fallé. Y yo amo a Dios, pero yo mejor me detengo, porque ¿qué hago yo así? Mejor amo a Dios desde mi casa, mejor amo a Dios a mi manera. Eso es lo que el diablo dice. Siempre está con el dedo señalador para que tú te quedes en la zona de confort y te quedes ahí lamentando en Lodebar, una tierra donde no hay sentido, una tierra donde no hay raíces, una tierra donde no hay fruto, una tierra que lo único que tiene es dolor. Pero sabes, el Señor no se acuerda de cuántas fallas tú hayas cometido. El Señor, aleluya, no te señala por tus pecados ni por tu pasado. Porque cuando leemos la historia nos damos cuenta que el pacto que hizo David con Jonatán es una representación de Jesucristo en la tierra para perdón de pecado. Si nos damos cuenta, Jesucristo viene del linaje de David. Y cuando, aleluya, David hace el pacto con Jonatán por amor, es el Señor diciendo: yo voy a hacer un pacto por amor a ti y a mí. En la cruz del Calvario, Él perdonó nuestros pecados sin antes de conocernos. Ahora mi pregunta es: ¿por qué te detienes en Lodebar? ¿Por qué te detienes en Lodebar? ¿Por qué ya no queremos orar? ¿Por qué ya no queremos buscar a Dios? ¿Por qué ya no queremos alabarlo?
diciendo te amamos, Señor, pero estamos en lo de bar, encerrados en la oscuridad, porque la tristeza no me deja alabarte, Señor, porque el problema no me deja buscarte, porque lo que me pasó no me deja seguir. Hoy es el día que Dios te dice: yo te he mandado a llamar para que te sientes en mi mesa. En mi mesa. Mefibosé no tenía nada, y David le dijo: todo lo que tenía de tus padres, de tus abuelos, te lo entregaré a ti. Y le dijo a Siba: tú te harás cargo de todo, porque él era un hombre lisiado. Pero lo único que sí te voy a pedir es que él coma en mi mesa. ¿Sabes quién era David? ¿Sabes quién era el rey David? Era Jesucristo diciendo: hijo, has sufrido, has padecido, pero ahora ha llegado la gloria de Dios sobre tu vida. Por lo tanto, ahora te siento a mi mesa. Así mismo te dice el Señor: pueblo, has sufrido, has padecido, pero llegó el tiempo de que tú te levantes y te sientes a la mesa de papá. Tiempos de honra llegarán a sus vidas, pero tienes que salir de lo de bar. Dile al que está a tu lado: sal de lo de bar. Muchas veces, aleluya, estamos como Mefibosé, lisiados, atados en nuestros corazones. Es que no quiero perdonar al que me hirió. Prefiero quedarme así. Y Dios llamándote: ven, porque yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero sanar tu herida. Yo a veces digo, hermana Victoria, porque siempre publicamos en el Facebook, en las redes sociales, y no lo digo por ustedes, lo digo por muchos. Muchos expresamos lo que sentimos en unas redes sociales, y hay un Dios esperándote en la intimidad para decirte qué tienes que hacer. Y muchas veces escriben y dicen: no puedo más, ya no sé qué hacer. Y Dios diciéndote: si hay algo que hacer, ven a mí y verás que yo te voy a libertar de la tristeza, te voy a libertar de la soledad. Y yo me preguntaba: Señor, ¿será que tú acaso estás en las redes sociales para responder? Muchas veces Dios te está llamando y tú no le sigues, y yo no le sigo. Muchas veces Dios nos está llamando para sacarnos de la opresión, y queremos estar como Mefibosé, mejor en lo de bar, viviendo en la depresión. Hermano, ¿cómo estás? Ahí como Dios quiere. Dios nunca va a querer tenerte como Él quiere, porque lo que Dios quiere es tenerte, aleluya, de victoria en victoria. Lo que Dios quiere es verte brillar con la luz de Cristo. El hombre te dejará caer y sufrirá discapacidad, porque el hombre te va a golpear con palabras, te va a golpear con mirada, con gestos, pero las manos de Jehová no te dejarán caer a la tierra, porque la mano de Jehová te sostendrá y no dejará que tú te hundas. No dejará, aleluya, que tú quedes lisiado. Las manos de Jehová te levantarán, pueblo, pero tú tienes que tomar la decisión: o me quedo en lo de bar como estoy,
o cambio mi vida en Cristo Jesús. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Yo siento a Dios aquí. ¿Cuántos atados espirituales hay? ¿Cuántos han estado atados? ¿Sabe? Mucho tiempo yo conocí esta palabra. Y yo creo que he testificado muchas veces de lo que a mí me pasó de niña. Y cuántas personas no me hicieron daño. Y aun cuando caminaba en Cristo Jesús, yo no había perdonado. Y un día el Espíritu Santo de Dios se manifestó a mi vida. Porque yo decía, porque yo siempre estoy de la misma manera. Estaba en lo de bar. Y un día el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi vida y me decía que yo tenía que aprender a perdonar. Y si a mí, aleluya, me golpeaban, yo tenía que poner mi otra mejilla. Y no me fue fácil. Pero cuando tú amas a Dios y quieres verdaderamente ser cambiado por Dios, tú obedeces la voz de Dios. Y cuando tú obedeces la voz de Dios, aleluya, tú ves la gloria de Dios en tu vida. Y me tocó aprender a perdonar. Y créame que cuando eso sucedió, el peso que yo tenía en mi vida desapareció. La raíz de amargura que yo cargaba desapareció. Empezó mi rostro a sonreír. Empezó mi rostro a caminar como si estuviera en el aire. Porque cuando tú, aleluya, no dejas nada en tu corazón, tú caminas libre en el Espíritu. Este hombre, Mefibosé, quizás estaba atado, estaba lisiado de sus pies, pero quizás también estaba atado en su corazón. Recuerde que quedó de niño desamparado, quedó lisiado, sin cómo movilizarse, y más en una tierra que no había nada. Este corazón de este niño tendría que ser un corazón triste, angustiado, agobiado por muchos años, viviendo soledad, viviendo depresiones, viviendo tantas cosas. Y quizás este niño, creo yo, porque no lo dice la palabra, pudo haber sabido de que sus padres conocieron a Dios. Y quizás en este hombre, a causa de todo lo que le había pasado, no buscó a Dios, quizás no oraba a Dios, porque había dolor en su corazón. ¿Cuántas veces, aleluya, lo que tú vives te hace callar la boca y no abrirla para Dios? ¿Cuántas veces la adversidad o el problema, la tristeza, la agonía te hace cerrar tu boca? Y decimos, no sé, Dios sabrá lo que está haciendo. Pero ¿cómo vamos a saber lo que Dios está haciendo si no vamos a orar? Él nos llama para cambiar nuestras vidas. Él se manifestó en Mefibosé para cambiar su vida. Pero también puedo decir yo que quizás Mefibosé en todo su tiempo le quedó la sangre, la ADN de Cristo Jesús en la vida de su padre, que aleluya se traspasó en él, y quizás la esencia de Dios habitaba en él. Por lo tanto, aleluya, el Señor hace misericordia de él. Él ha podido morir, pero ¿sabes por qué no murió? Porque Dios tenía un propósito en la vida de Mefibosé. Si hoy tú estás aquí lisiado, sea con tristeza, sea con proceso, sea con prueba, sea lo que sea, estás vivo por la misericordia de Dios, pero porque hay un propósito de Dios en tu vida. Bríndale un fuerte aplauso a Dios.
fuiste llamado para ver cómo el diablo te destruye. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para brillar en la luz de Cristo Jesús. Hoy es el día que tú tienes que salir de Lodebar. Hoy es el día que tú tienes que decirle a tu pasado: pasado es pasado. Si le fallaste a Dios, ya eso se borró de Dios. ¿Sabías tú que Dios no se acuerda de nuestros pecados? Somos nosotros los que nos acordamos a diario de lo que nosotros habíamos hecho. Porque dice el Señor en su palabra que cuando venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Por lo tanto, todo ha sido borrado. Pero cogemos la maleta cada día. Esa maleta que Dios nos ha quitado, la volvemos a recoger. Cuando queremos llorar, nos recordamos del perrito que se murió hace 10 años. Cuando queremos estar tristes, nos recordamos de aquello que nos hicieron. Porque siempre queremos tener una tristeza en nuestro corazón. Hay días, como dice el pastor, que nos convertimos bipolares. Hoy amamos a Dios, mañana estamos mal. Hoy estamos con ánimo, mañana ya no tenemos ánimo. ¿Y será que Dios es inconstante como nosotros? ¿Será que Dios cambia como cambiamos nosotros? Dios no cambia. Y lo que Él dijo de ti, lo va a cumplir sobre cualquier cosa que tenga que pasar. Hay un cumplimiento en la palabra de Dios y son sus promesas. Mefibosé recibió la promesa de Jonatán. Quizás tú no sabes cuántos de tus familias que ya no están hoy pactaron por ti. Y hoy tú estás aquí sentado por misericordia de aquel que oró por ti hace tiempo. Pueblo, Lodebar no es una tierra para quedarnos allí. Ya el Señor nos sacó de Lodebar hace mucho tiempo. Si te toca vivir procesos duros, vívelo. Porque después de esos procesos tú vas a ver la gloria de Dios. Si hoy estás sufriendo y padeciendo, soporta. Pero no vuelvas a Lodebar donde ya Dios te sacó. En Lodebar no hay vida. En Lodebar, hermano, no hay vida. Cuando yo preparaba esta palabra, el Señor me hablaba de ti. Y el Señor por eso me daba ese título. Ves y dile que Dios lo mandó a llamar. Y le pedí a Dios que tú estuvieras aquí, e igual que usted, hermano. Porque esta palabra es para ustedes. Dios quiere sacarlo del Lodebar donde se habían encontrado. ¿Sabes por qué están aquí? Porque dijeron: Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más. Hay tanta oscuridad en mi vida, tanta tristeza, tanto desconsuelo, que a veces ya no quisiera ni estar en esta tierra. Pero hoy te digo, varón, que el proceso que tú vives, Dios lo utilizó para llamarte. Te metió en Lodebar con dolor, pero hoy Dios te saca de Lodebar para sentarte en la mesa con Él. Porque tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver el poder de Dios, y tú te acordarás de este día, porque Dios va a cambiar tu vida y vas a ser reconocido en las manos de Dios. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Deja de llorar en Lodebar.
Lodebar no es para llorar, ¿cierto, hermano? Deja de llorar en Lodebar y besa la presencia de Dios. Hoy hay muchos aquí que tienen que decir: Señor, hoy yo salgo de Lodebar. ¿Sabes cómo me mostraba el pueblo? Entristecido. ¿Sabes cómo me mostraba el pueblo, el Señor? Atados, con problemas, atados por las adversidades, con depresiones. Y por eso el Señor me decía: este es el tiempo que tienen que salir de Lodebar. Yo no los llamé para que se quedaran en Lodebar. Yo los llamé para que se sienten en mi mesa. Basta ya de llorar, me decía el Señor. Basta ya de estar recordando el pasado. Basta ya de estar abriéndole los oídos al diablo para detenerte. Si hay alguien que sabe quién eres tú en las manos de Dios, es el diablo. Que Jehová lo reprenda. Por eso es que envía dardos para que te detengas y el propósito de Dios se detenga. Tú te detienes y el propósito se detiene. Tú caminas y el propósito avanza. Mientras más camine, vas a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida, en tu casa y en tu familia. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a Dios. Y termino con esta palabra. Gracias. Muchos saben por qué se han detenido en Lodebar. Porque no han visto la promesa de Dios. Antes de venir para acá, el Señor me decía: muchos se han detenido en Lodebar porque no han visto el cumplimiento de la promesa. Y me dio esta palabra que se encuentra en Habacuc 2:3. ¿Cuánto la saben? ¿Cuánto la saben? Yo quiero que tú la busques para que tú mismo te des cuenta de que Dios no miente a su palabra. Dios, aleluya. ¿La encontraron? Dice la palabra de Dios en Habacuc 2:3: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Por qué? Porque sin duda vendrá y no. Así te dice el Señor, pueblo. Aunque tardare la promesa, espérala, pero no vuelvas a Lodebar. Porque aunque tú no veas la promesa, sigue caminando hacia adelante. Porque el día que menos tú lo pienses, Dios te entregará lo que Él ha prometido para tu vida. Dios te entregará lo que ha prometido para tu vida. Aunque tardare la promesa, espérala, porque que Dios te va a devolver lo que el diablo te ha quitado. Te lo va a devolver, sea en tu ministerio, sea en tu casa, sea en tu familia, sea en tus hijos, te lo devolverá, porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Ponte sobre tus pies. Dale vuelta a tu pasado y construye un futuro en las manos de Dios. Mientras tú te detienes en el pasado y te detienes en el hoy, ya Dios está preparando lo que está para el futuro. Él no se detiene. Los que nos detenemos somos nosotros. Él empieza a hacer un camino para bendecirte.
Así como le sucedió a Mefibosé, te va a pasar a ti. ¿Sabes por qué? Porque así como Dios se acordó de Mefibosé, se va a acordar de ti. Yo no sé cuándo hoy dice, esa palabra es para mí. El Señor se acordó de mí y me sentaré a la mesa del Rey. Dios te va a honrar, pueblo, porque sentarse a la mesa del Rey es honra. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevas padeciendo? Hoy te digo de parte del Señor, no llores más, porque tu tiempo ha llegado. El Señor te mandó a llamar, y si tú hoy estás aquí, es porque el Señor te mandó a llamar para bendecirte. Él te mandó a llamar para bendecirte, para cambiar tu vida, para transformarla, para tener misericordia y decirte, tú eres mi hijo, tú eres mi hija.